habilidad para la gestión de conflictos, tanto personales como profesionales. Entonces vamos a ver qué es la comunicación, así rápidamente, y luego vamos a ver cómo percibimos la realidad, vamos a ver cómo calibrar y hacer rapport con las personas, y luego vamos a ver las 4 fases de la comunicación no violenta, que es uno de los elementos y, digamos, las pautas más importantes en aprender a comunicar. Y luego, si nos da tiempo, veremos qué es lo que nos impide comunicar con asertividad y con empatía. Decía Ernest Hemingway que se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. ¿Vale? Entonces, ¿vamos a tener que aprender a callar? Sí y no. De alguna manera, lo que vamos a aprender es lo que decía Aristóteles. Cualquiera puede enfadarse, es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. O sea, nuestra comunicación va a necesitar no solamente un esfuerzo para gestionar lo que quiero decir, el mensaje, sino también un esfuerzo para gestionar nuestras emociones que hacen que tengamos una conducta de la que luego nos arrepentimos, ¿no? Entonces, ¿qué es la comunicación? ¿Alguien lo podría definir así? ¿No? Vale, si vemos el origen de la palabra comunicación, viene de comunicarse o comunicare, que es poner en común, es simplemente brindarle al otro algo que también le sirve y donde lo ponemos como en la plaza pública. Entonces, ¿por qué es tan importante la comunicación? ¿Por qué todo el mundo habla de comunicación? Desde los medios de comunicación, la comunicación, las relaciones. ¿Por qué creéis que es tan importante? Determina nuestras relaciones con los demás. Determina nuestras relaciones, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que conseguimos cuando comunicamos bien? Que el otro coopere. Que el otro coopere. En realidad, en la comunicación siempre queremos algo del otro. Queremos que la persona haga una cosa o que la persona se dé cuenta de otra cosa. Siempre estamos buscando manipular, entre comillas, y vamos a ver la diferencia entre manipular y persuadir. Cuando estoy manipulando es en mi interés únicamente. Cuando estoy intentando persuadir a la otra persona, lo que estoy intentando hacer es que lleguemos a un acuerdo los dos, donde los dos salimos ganando, ¿no? Entonces, las relaciones y el conflicto. El conflicto es inherente a las relaciones. Todos tenemos educaciones distintas, tenemos valores distintos, tenemos objetivos distintos, venimos de culturas distintas. Y aunque nos queramos muchísimo, aunque yo a Cristina le tenga muchísimo cariño, si decidimos ir al cine esta tarde, igual el medio de transporte o la película puede ser como, ay, pero yo no quería esto. Va a haber conflicto, siempre va a haber conflicto. Entonces, huir de los conflictos, hay muchas personas que, no, yo no quiero conflictos, yo huyo. Es naif. El conflicto es parte de la vida y huir del conflicto es huir de la vida. Vamos a tener conflicto sí o sí. Pero entonces, ¿cómo lo gestionamos? ¿Vale? Entonces, la idea es que primero nos demos cuenta que nosotros no somos dueños de esta realidad. Nosotros somos solamente una parte del prisma. Cada uno de nosotros está viendo la realidad desde un prisma específico. Lo que estáis viendo desde ahí sentados no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo desde aquí y estoy experimentando esta misma situación de una manera distinta. Cristina, que es la directora de este centro, lo está experimentando según el sesgo de las cosas que quiere conseguir para su centro hoy. En cambio, si yo he tenido un problema con mi pareja, mi hijo, mi marido, lo que sea, hoy esa conferencia voy a poner atención a ciertas cosas y quizás a otras no. Entonces, cada uno de nosotros va a tener una visión limitada de la realidad y la realidad en realidad la componemos entre todos nosotros. Entonces, lo interesante es que cuando yo esté en comunicación con otras personas, me doy cuenta que yo estoy viendo desde mi quesito, y es loable, y lo que necesito es llegar a acuerdos y entender cómo está viendo la realidad de la otra persona. Desde qué prisma está viendo esta misma situación para llegar a esos acuerdos que decíamos de ganador-ganador. Muchas veces huimos del conflicto porque tenemos una idea del conflicto como que yo siempre me voy a situar o en ganador o en perdedor, ¿vale? Y es verdad
que en muchas ocasiones, dependiendo de la educación que hayamos tenido, nos hemos visto como obligados a hacer cosas que no queríamos porque no había esa comunicación, esa escucha, y nos hemos visto como ante autoridad, sumisión, ganador, perdedor, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a intentar cambiar como Cristo. Entonces vamos a poner atención a ciertos elementos. Seguimos definiendo la comunicación. Decía Cristina, no se puede no comunicar. O sea, vamos a poner nuestra atención a los 5 axiomas de la comunicación, que es una teoría que viene de Paul Václavic, es uno de los mayores teóricos de la comunicación, que murió en 2007 y es de la escuela, psicólogo de origen austríaco, de la escuela de Palo Alto en California, ¿no? Entonces, en su libro sobre la comunicación habla de estos 5 axiomas, que son 5 elementos que se dan siempre en la comunicación. El primero es, no se puede no comunicar, lo que ha explicado Cristina, todo lo que hacemos está comunicando, aunque yo no quiera hablar y ponga mala cara y me quede en silencio, estoy comunicando algo. El segundo axioma es, en toda comunicación hay un nivel digital y un nivel analógico. El nivel digital son las palabras que yo utilizo. Digital, porque si yo ahora hablara en chino, nadie se podría enterar aquí, ¿vale? Y la parte analógica es la comunicación no verbal. Es toda la gestual que acompaña esa comunicación, que va a añadir información al mensaje. Y de hecho, cuando el mensaje es ambiguo, todo lo que es no verbal y paralingüístico, el tono, la velocidad, etcétera, va a ser elementos que la persona de enfrente va a dar mucha más información que el contenido de la comunicación, ¿no? Si yo le digo a una persona, estás muy guapa hoy, y se lo digo con este tono y con esta cara, probablemente le dará mucho más importancia a mi gestual, a mi tono y a mi gesto que al contenido de la información, ¿okay? Hay 2 niveles de comunicación, el contenido, lo que acabamos de ver, y la relación, cómo lo digo. Y sobre todo, la relación es parte del contenido del mensaje, ¿no? No es lo mismo que mi compañera de trabajo me diga vamos a tomar un café, que me diga mi jefe vamos a tomar un café. Y si además mi jefe añade vamos a tomar un café con actitud más ligona, yo esa misma frase le voy a dar un significado completamente distinto. Entonces, todos estos elementos son parte de la comunicación. Y luego el cuarto axioma al que vamos a poner interés hoy es que en la comunicación existe interacción. Es decir, los dos estamos retroalimentando la relación. Entonces, muchas veces decimos, no, yo he gritado o he respondido así porque el otro me ha atacado primero o es el otro. La manera en la que yo respondo, y tengo muchas secciones de respuesta, lo hemos visto el viernes pasado con Zelensky. Zelensky podía haberse levantado, haberse ido, podía haber insultado, podía haber respondido de mala manera, y dentro de todas esas opciones la que eligió es me voy a quedar aquí sentado y callado, no vaya a ser que aquí se dispare la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, lo que yo hago en esa comunicación contribuye a ese sistema que yo estoy generando con la otra persona. No es culpable solamente la otra persona, los dos somos responsables de lo que está ocurriendo en la comunicación y hacia dónde se va esa comunicación, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo primero y más importante es cómo percibimos cada uno de nosotros la realidad. Esa parte del quesito no solamente es porque yo aquí estoy en una circunstancia distinta, sino que vamos a ver que influyen realmente todas las creencias, los pensamientos y las experiencias previas que yo he tenido para interpretar la realidad. Entonces, vamos a ver primero esto. Esto es... ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Un cerebro? Son las conexiones neuronales de un cerebro. Esto se llama el conectoma humano. El proyecto del conectoma humano es un proyecto que empezó en 2009-2010. Es un proyecto de investigación donde están contribuyendo y colaborando 16 países, un montón de universidades, y es para encontrar absolutamente todas las conexiones neuronales que puede generar un cerebro humano. Entonces,
Este señor que veis ahí abajo es Sebastian Seung. Sebastian Seung es investigador y profesor de neurociencias computacionales de MIT y de Princeton. Entonces en sus conferencias suele decir, repetid después de mí, I am my connectome. Y todo el mundo repite, I am my connectome. Entonces, soy mi conectoma. Y es así, yo soy mi conectoma. Yo soy la suma de todas las conexiones neuronales que hace mi cerebro. Esas conexiones neuronales son todo lo que yo he aprendido, las emociones que yo he generado y que sigo generando, las conductas que tengo, los deportes que se me dan bien, los idiomas que conozco, etcétera, todo está en este conectoma. Y cada uno de nosotros va a tener un mapa de conexiones neuronales distinto. Y ese mapa va a hacer que percibamos la realidad de manera distinta. Es un mapa como cuando abríamos las revistas de las líneas aéreas, que veíamos esa línea aérea, a qué destinos viajaba, ¿no? Y cuántos vuelos tenía cada destino. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, cada uno de nosotros en su cerebro tiene un mapa que le guía para entender cómo funciona el mundo y es este conectoma. Y es un poco lo que decían los fundadores de la programación neurolingüística. Aquí vemos a Richard Bandler y a John Grinder, que son los dos fundadores de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística nació en los años 70 en la Universidad de Santa Cruz, en California, de la mano de John Grinder, que es lingüista, y Richard Bandler, que era matemático, psicólogo e informático. Entonces partieron de la base de que el cerebro funcionaba como un ordenador y que a medida que nosotros teníamos experiencias en la vida, esas iban grabando en el cerebro y luego iban a tener influencia en la manera en la que percibíamos el mundo, la manera en la que pensamos, en la manera en la que generamos emociones y en la manera en la que nos comportamos, ¿vale? Entonces, cuando decimos programación neurolingüística, programación hace alusión a ese programa que se ha generado a través de nuestras experiencias en nuestro cerebro, ese mapa mental. Neuro es todo las conexiones neuronales o digamos, los conductos neuronales donde se almacenan todos esos recuerdos o esa información. Y luego lingüística es, a través del lenguaje que utilizan las personas, yo puedo, como experta en programación neurolingüística, entender en parte cuál es su mapa, cuál es su programación. ¿Ok? Entonces, en la programación neurolingüística una de las cosas en las que más se han enfocado es en entender cómo se percibe el mundo. Entonces decían, percibimos el mundo a través de los 5 sentidos, ¿ok? Vista, oído, tacto, olfato y gusto. Hoy en día, las últimas investigaciones dicen que no solamente son los 5 sentidos, sino que también añadimos la propiocepción y la interocepción. La propiocepción es la capacidad que tiene de mi cerebro de entender cuál es la posición de mi cuerpo en el espacio, ¿vale? Y de entender y de generar ese equilibrio, etc. Y la interocepción es la capacidad que tiene mi cerebro de recoger información que me viene de las vísceras y que me está aportando información sobre cómo estoy internamente, si necesito hidratarme, dormir, ir al baño, comer, etc. Pero también la interocepción va a ser la parte que nos da información sobre qué emociones estamos teniendo. De hecho, las emociones son activaciones interoceptivas, ¿ok? Entonces, vamos a ver en la parte clásica, de la de los 5 sentidos, cómo llega la información al cerebro, ¿vale? La única manera que tengo de conectar con la realidad es a través de estos 5 sentidos y luego de los otros 2 añadidos. Entonces, toda esta información que me llega de fuera, a través de la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, todo pasa por el tálamo, ¿vale? El tálamo va menos el olfato, pero bueno. Y a partir del tálamo se va a redistribuir por otras partes del cerebro que va a interpretar esa información, ¿ok? Entonces vamos a ver para la vista cómo funciona. Los rayos luminosos se van a posar sobre mi retina y el nervio óptico va a transformar esa información de los rayos luminosos de las imágenes que estoy viendo en información eléctrica y la va a pasar al cerebro
al tálamo, que luego la redistribuye y va aquí al tronco cerebral y en el occipital a lo que es el córtex visual, aquí es el colículo superior, y a partir del momento que llega al córtex visual, el cerebro convierte esa información en un objeto mental. Es decir, mi ojo, como caja negra, de hecho está viendo esta imagen al revés. La que transforma, o el que transforma esa información en una información legible para mí, es esta parte. Y a partir de ahí, se va a ir al lóbulo parietal y al temporal, que son los que van a interpretar esa información, comparándola con información anterior que yo he tenido sobre este objeto, para que yo pueda responder a ese entorno. Si yo he tenido malas experiencias dando una charla, parte de esta información va a ir a la amígdala y va a empezar a acelerar mi corazón, a ponerme a la defensiva. ¿Se entiende? Entonces, hay toda una parte de interpretación según las experiencias anteriores que yo haya tenido. Pero no solamente emocionalmente. Imaginaros que este fin de semana, que es Arco, nos vamos a ver la feria, ¿ok? Y vamos una persona que es experta en arte y otra persona, pues, que simplemente se interesa, ¿no? Las dos personas verán cosas distintas. Primero, pondrán atención en cosas completamente distintas. Y la manera de interpretarlo, como me ha dicho mi pareja, que no es muy fan del arte contemporáneo, me dice, ¿pero tú crees que los visitantes de Arco van a saber distinguir entre un extintor y una obra de arte? Entonces, lo que él ve cuando vamos a algunas exposiciones de arte no tiene nada que ver con lo que yo veo. Y la interpretación que hace de esa situación no tiene nada que ver con la interpretación que yo hago. ¿Se entiende? Un músico, cuando va a la ópera, va a oír elementos muchísimo más sutiles, y sobre todo si toca un instrumento que se está tocando ahí, que neófitos que estaremos ahí. ¿Ok? Entonces, según nuestras experiencias anteriores, vamos a percibir elementos distintos. Entonces, ¿qué veis aquí? Nada. Un perro. Un dálmata. Un dálmata. Nieve. Nada. Vale. Sí que en realidad vuestro cerebro lo que está haciendo ahora mismo es intentar, a través de simplemente unas manchas negras y blancas, buscar alguna forma familiar para que os podáis adaptar al entorno lo más rápidamente posible y entender si lo que estamos viendo es un posible riesgo o es una posible recompensa o es completamente neutro. ¿Okay? Efectivamente hay un dálmata de espaldas, pero si yo nunca he visto un dálmata en mi vida, lo más probable es que sea incapaz de reconocer al dálmata. ¿Okay? Porque el dálmata es, mi cerebro está distorsionando esta imagen y está exagerando algunos elementos para que yo pueda reconocer el dálmata. ¿Lo estás viendo ahora el dálmata? ¿Todo el mundo está viendo el dálmata? Sí. Yo no lo veo. ¿No lo ves? Está de espaldas. Estas son las orejas, el hocico, las patas, aquí el cuerpo, más o menos. Y entonces una vez que empezamos a ver el dálmata, es como que nos es dificilísimo ya no verlo y ver otra cosa, ¿ok? Bien, entonces, lo que hace nuestro cerebro es exagerar y distorsionar parte de la realidad para que nos podamos adaptar a la realidad mucho más rápidamente. Vamos a ver esta otra imagen. A y B son de colores distintos. Bueno, un tono distinto, no un color distinto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos lo veis distinto? Bien, entonces, lo único que voy a hacer es tapar el entorno de A y B. ¿Siguen siendo de un tono distinto A y B? No. ¿Ok? Lo único que hemos hecho es tapar el entorno. Nuestro cerebro, ¿veis? Lo pongo para atrás para que lo veáis, nuestro cerebro distorsiona y exagera el contraste para que podamos distinguir mucho mejor el tablero y las distintas casillas del tablero de ajedrez. ¿Ok? Entonces, otra vez, mi cerebro distorsiona la realidad para una rápida comprensión y adaptación al lector.
Bien, ¿cómo sucede esto ahora? Como con los 5 sentidos y sobre todo con la vista, ¿vale? ¿Cómo funciona la información que me llega de la propiocepción e interocepción? Imaginaros que sí, ahora mismo yo he venido de mi casa, yo vivo en Ópera y he venido en metro, que era la mejor manera de poder cruzar la ciudad, ¿no? Entonces cuando he subido las escaleras del metro, mi corazón se ha empezado a acelerar, ¿ok? Y cuando estaba arriba esperando a que se pusiera verde para cruzar la calle, he pensado, esto es de haber subido corriendo las escaleras, tengo el corazón bastante acelerado, o es porque tengo cierta cosilla de que voy a dar una charla, ¿ok? Entonces, ese es el pensamiento que hay que tener, porque lo que hace mi cuerpo es, las vísceras, los órganos, van a tener síntomas, ¿vale? Y esos síntomas, la información de esos síntomas va a la ínsula, que está en la parte límbica del cerebro, y es la ínsula la que recoge esa información. Y esa información la manda al córtex prefrontal derecho para que yo interprete esa información y entienda ese lenguaje del cuerpo. Entonces, si yo no me hubiera hecho esa pregunta, probablemente hubiera estado en el semáforo pensando, madre mía, qué nerviosa estoy por la conferencia. Pero con algo de conocimiento he pensado, va a ser que son las escaleras, porque yo en el metro no estaba así. ¿Ok? Entonces, ese diálogo interno que estoy teniendo es muy útil porque realmente no voy a interpretar directamente según las experiencias pasadas que he tenido, sino que me voy a hacer la pregunta de qué es lo que realmente está pasando. Las personas, hay personas en programación neurolingüística que se llaman personas disociadas, es decir, que tienen sensaciones y tienen emociones, la ínsula las recoge, porque lo mismo recoge esa información que la información de tengo hambre, tengo frío, etc. Pero esa información emocional no pasa al córtex prefrontal y no saben leer no saben interpretar esa información física y convertirla en una información legible sobre cuáles son las necesidades que yo tengo. ¿Se entiende esto? Los hombres hacen. A ver, no sé si hay que generalizar porque hay muchas mujeres disociadas también. Entonces, ese sería un gran debate, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que cuando yo tengo síntomas que vienen así, según el pasado que yo haya tenido o las experiencias que yo haya tenido, voy a interpretar esa fisiología de una manera o de otra, ¿ok? Lo más importante es que, según esa fisiología emocional, lo único que me está diciendo es cuál es mi relación con el entorno. No es porque yo tenga miedo, no es porque yo me sienta amenazada, que necesito verbalizar e insultar a la persona de la que me siento amenazada. Es únicamente un mensaje de la parte inconsciente o la parte física de mi cuerpo que me dice cuál es mi relación con el otro. Entonces, para resumir, ¿vale? Nosotros percibimos la realidad a través de los 5 o 7 sentidos, ¿vale? Cada vez que estamos percibiendo la realidad, se emite un filtro. No solamente hay un primer filtro a qué es lo que a lo que yo pongo atención, según mis intereses, según mis creencias, según mis valores, según mi educación, ya hay una parte de la realidad que voy a omitir o que voy a generalizar, ¿ok? Entonces, ya en ese primer filtro de a lo que yo estoy percibiendo, ya parte de la información se ha visto eliminada. Y luego, cuando esa información llega al cerebro y el cerebro la reinterpreta, hay un segundo filtro que hace que vuelva a omitir, generalizar y distorsionar información, ¿ok? Según las experiencias que yo haya tenido. Entonces, lo que dice John Grinder es que el cerebro es como una caja negra, un black box. Primer filtro, a lo que yo pongo atención. Segundo filtro, las representaciones internas que yo me hago de la realidad que está ahí fuera. Y en cada etapa estoy omitiendo información, estoy distorsionando información y estoy generalizando información. Estoy omitiendo información, por ejemplo, las mujeres que aquí hayáis tenido hijos, cuando estabais embarazadas, ¿no veíais solo embarazadas? Cuando te acabas de comprar
un coche, un Volkswagen, no ves solo Volkswagen, etc. Estamos omitiendo todo el resto de la información, ¿ok? Generalizamos cuando hacemos cosas tipo mi sobrino, que cuando era pequeño suspendió su primer o segundo examen de matemáticas y era: yo he suspendido, no soy bueno en matemáticas. Con una sola experiencia he generalizado y la he convertido en una generalidad. No soy bueno en matemáticas. Y luego él iba todavía más lejos: he suspendido, no soy bueno en matemáticas, entonces soy tonto. ya genera una creencia. Menos mal que eso ha cambiado, ¿no? Entonces, omitimos, generalizamos y distorsionamos parte de la información. De hecho, cuando la policía interroga, cuando ha habido un accidente, un atentado o lo que sea, interroga a los testigos, se dan cuenta que todas las versiones son completamente distintas, porque hay muchísima distorsión y cada uno ha percibido la información y el acontecimiento de una manera distinta. ¿Ok? Bien, entonces, dependiendo de dónde veo las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. ¿Qué hacemos a partir de ahí? Lo que dicen los fundadores de la programación neurolingüística es: lo que tenemos que entender es que el mapa que yo tengo de la realidad y que tiene cada uno de nosotros de la realidad no tiene nada que ver con el territorio. El mapa no es el territorio. El territorio es la realidad. Consensuamos sobre algunas cosas. Si yo digo silla, probablemente muchos de vosotros pensaréis en un objeto donde sentarme, pero muchos de vosotros os haréis una visión de una silla completamente distinta. Si yo digo zapato, unos pensarán en unos zapatos de Louboutin, otros pensarán en unos zapatos de montaña, etc. Nuestra percepción de la realidad es distinta. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos para mejorar nuestra comunicación? Pues entender el mapa de los demás. Y esta es la base de una comunicación eficaz y fluida. Entonces, para entender el mapa de los demás, lo que tenemos es que aprender a ponernos en sus zapatos. Entonces, vamos a ver, antes de entender el mapa de los demás, cómo funciona la comunicación con los demás. ¿Amigo o enemigo el otro? En nuestro cerebro, en los ganglios basales, hay una parte que está hecha para clasificar la realidad entre todo lo que es posiblemente riesgo o posiblemente una recompensa. Y con los demás seres humanos, nuestro cerebro también lo clasifica como posiblemente amigo o posiblemente enemigo. Sin embargo, lo que sucede es que con las personas desconocidas, hasta prueba de lo contrario, mi cerebro va a pensar: esto es un posible enemigo. Entonces, siempre cuando estamos en entornos o con personas nuevas, si soy abogado, un cliente nuevo, si soy coach como yo, una persona nueva, si soy médico, etc., toda persona nueva va a ir con cierta aprensión. Si la persona está con cierta aprensión, su cerebro va a estar más a la defensiva y va a ser mucho más difícil que lleguemos a acuerdos. Y siempre, como hemos visto al principio, siempre queremos llegar a un acuerdo. Porque estoy buscando que la persona se apunte a un curso. Porque si soy médico, estoy buscando que la persona se tome la medicación y entienda la gravedad de su enfermedad o la no gravedad, etc. Si soy abogado, porque lo que quiero es que entienda cómo hay que hacerlos, etc. Siempre necesito llegar a acuerdos. Entonces, lo que vamos a necesitar es que la persona se sienta en una relación de confianza y fluida con nosotros lo más rápidamente posible y que su cerebro no se identifique no como un riesgo, sino como un amigo. Y para eso lo que hacemos es generar rapport. Rapport es la calidad de una relación cuando existe respeto e influencia mutua. ¿Ok? Entonces no solamente es respeto hacia la otra persona, sino también dejar que la otra persona pueda influir en las decisiones que voy a tomar. ¿Qué significa generar rapport? Significa sobre todo ser capaz de ponerme en la piel del otro y entender su mapa, entender el prisma desde el cual está observando la realidad, cuáles son sus valores, sus creencias, sus necesidades
sus objetivos y poder comunicar con eso como entendiendo que si yo hubiera tenido la misma educación que esa persona, si yo tuviera los mismos valores que esa persona, si yo quisiera lo mismo que esa persona, probablemente estaría haciendo exactamente lo mismo que está haciendo esa persona. Y la idea es generar un ambiente de credibilidad y de confianza manteniendo nuestra propia integridad. ¿Ok? Y, bien, entonces, ¿cómo generamos rapport? Pues haciendo estas tres cosas. Primero, teniendo esa intención de hacer rapport. Luego vamos a ver que lo importante que es calibrar a la persona y luego vamos a ver lo importante que es acompasar. Bien, entonces, la intención del rapport es simplemente, si yo tengo la intención de entender el mapa de la otra persona, mi atención se va a ir a qué es lo que me está diciendo, que me da pistas sobre cuáles son sus prismas, sus valores, sus necesidades. ¿Ok? Sus sentimientos y cómo está viviendo esta situación. Y luego lo que voy a necesitar es calibrar a esa persona. Calibrar es la capacidad de reconocer cuando la persona pasa por diferentes estados sin tener que preguntarse. Es una observación milimétrica de cuáles son las cosas que yo estoy diciendo o de mi comportamiento que le están moviendo a la persona. ¿Ok? Y entonces, aquí lo hacemos, habría dos escuelas. Hay una escuela que dice que es la escuela de Paul Ekman. Paul Ekman es un psicólogo de la Universidad de Nueva York y de Chicago, nacido en el año 34, ahora tiene 91 años, pero es digamos, de las personas que más han estudiado la emoción y sobre todo cómo se refleja la emoción en las expresiones faciales. En los años 60 había un gran debate, digamos que muchos de los antropólogos pensaban que la emoción era algo cultural y los psicólogos, a partir de Paul Ekman, se dieron cuenta que no era tan cultural, que la emoción, y él decía que había 6 emociones básicas, que serían estas. ¿Cuáles serían según vosotros? Enfado, sorpresa, asco, alegría y tristeza, ¿no? Aquí estaría miedo y sorpresa o al revés, ¿no? Ok, que esas serían como las básicas y que tenían un reflejo en la cara de la persona muy parecido en todas las sociedades. Sin embargo, hoy en día esto se ha puesto bastante en duda porque lo que sucede son dos cosas. Una, que no todas las culturas, todos tenemos las mismas emociones, pero la expresión de la emoción no es algo que culturalmente se viva de la misma manera. O sea, no vive de la misma manera la alegría un andaluz que un vasco. Entonces, imaginaros un andaluz comparado con un japonés. No es la misma manera de expresar esa alegría o ese contentamiento. Y lo que dice Lisa Feldman Barrett es que hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos la cara de las personas, porque nuestras experiencias anteriores nos van a influir en la manera en la que interpretamos esas expresiones faciales. Y entonces ella lo que dice es, no tenemos la capacidad de interpretar. Yo discrepo de alguna manera, creo que sí, pero que lo importante no es interpretar, sino observar de manera objetiva y objetivar. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí cuando vamos a calibrar, ¿no? Recordad, calibrar es la capacidad de reconocer cuando la persona pasa por diferentes estados sin tener que preguntárselo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que podemos calibrar en otra persona? O sea, ahora mismo, dando esta charla, estoy viendo todas las caras que me hacen sí, sí, o las caras que están un poquito ya como, que es el final del día, o las caras que están como más sonriendo, etc. Y la idea es que a partir de esa información yo pueda modular mi comunicación para adaptarla a cada tipo de audiencia, ¿no? Entonces,
Entonces, ¿cuáles son los elementos que os dan pistas sobre el estado en el que está la persona? ¿Cómo respira? ¿Cómo respira? Los Los movimientos, su postura, los gestos, La expresión corporal. la expresión corporal, La sonrisa. la sonrisa o el rictus de la boca, ¿qué más? Tono de voz. El tono de voz, La mirada. la mirada, ¿qué más? El color de la piel, la sudoración, etc. ¿Vale? Entonces tenemos movimientos oculares, tamaño de la pupila, postura, movimientos y gestos, cambios en el color de la piel, tamaño de labios, velocidad al hablar, ritmo de la respiración y tonalidad de la voz. Lo importante cuando estamos observando eso es observar sin interpretar. Porque cuando yo tengo una persona que viene a mi consulta y que se sienta ahí todo mustio, yo no sé si la persona es así siempre. Yo no puedo interpretar esta persona está triste, porque lo que necesito es entender su mundo. Y igual en su mundo está así siempre. Entonces lo que voy a buscar son cuáles son los cambios que me indican que las cosas que estoy diciendo o haciendo generan algo en esa persona. Si la persona está muy sonriente y de pronto mira para abajo, pienso, uy, touché, aquí hay algo que igual hay que indagar, ¿no? Pero son esos cambios lo que nos interesa. No sé qué está sintiendo, pero sé que su estado en ese momento es distinto al estado anterior, ¿ok? Entonces, aquí, sin interpretar, ¿vale? Simplemente datos objetivables. ¿Qué diferencias veis en Arantxa Sánchez Vicario en la primera y la segunda? La segunda está contenida.